En este contexto que tenemos, que la inteligencia artificial surge en los años 50, pero que hasta los años 2000, 2010, se enfocó particularmente en el mundo de cuestiones gráficas. Sin embargo, cuando tenemos en los años 2000 el boom, el enfoque de grandes volúmenes, de búsquedas, del Big Data. Y también en ese momento tenemos por un grupo de ingenieros de Google y otros grupos el problema de la traducción. Entonces se empiezan a hacer estudios de cómo hacer que las computadoras puedan entender el idioma para poder traducirlo de una parte a otra. Así tenemos eh, una de las primeras cosas interesantes a seguir entendiendo es que la materia prima ahora es el conocimiento digital y la materia prima que genera valor es el conocimiento, pero no se genera de forma intrínseca por el conocimiento, sino el valor se genera al distribuirlo y administrarlo. Esto es lo interesante a entender. Entonces, ¿cómo hoy yo puedo generar valor? ¿Cómo se puede hacer? Pues lo interesante no es generar el contenido, sino lo interesante ahora, que la inteligencia artificial no lo permite, es distribuirlo y hacer que las personas puedan hacer uso de forma sencilla. Pero ¿cómo yo, con mis datos, en mi empresa, en mi escuela, en mi laboratorio, en el ámbito donde yo me desenvuelvo, puedo hacer algo para poder, digamos, monetizar el conocimiento en su distribución para poder generar valor y eventualmente tener un trabajo, vivir, porque esa es una de las eh, principales preocupaciones de los jóvenes estudiantes y de muchas personas que quieren vivir, y para poder vivir se tiene que generar ingresos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, una de las cosas importantes a empezar a entender que tenemos tres cosas tres cosas a poder primero saber si los tenemos. Lo primero son los datos. La inteligencia artificial no genera datos, sino los administra, los gobierna y los distribuye. Si no tenemos datos, no vamos a poder generar nada con inteligencia artificial. Entonces, lo primero es tener datos. La segunda cuestión es tener las herramientas adecuadas para poder procesar los datos en las formas, métodos, metodologías que se requieren. Entonces tenemos que tener herramientas adecuadas, como lenguajes de programación, como ambientes que vamos a platicar un poco más adelante. Y la tercera, que a veces no se toma en cuenta, no se analiza y se deja de lado, es el qué hacer primero, qué hacer después. Eso se llama una metodología de desarrollo. Y esto es lo más relevante que hay que hacer énfasis porque datos hay muchos en las redes, con datos abiertos, datos de todo mundo, te pueden obtener muestras en el mercado de datos o inclusive en mundo, porque los datos también se venden ahora de forma legal o ilegal. Y también las herramientas, existen demasiadas herramientas de todo lo que se pueda hacer, pagadas y no pagadas, como de código abierto. Pero donde no se hace mucho énfasis es en la metodología. Estos son los pasos, elementos estratégicos que veremos adelante cuál nosotros proponemos, que se llama CRISP, que ahorita voy a adentrar un poco más. Pero en siendo mucho más énfasis en el contexto de la inteligencia artificial, hay una rama interesante, un aspecto, que es el que ha hecho de la inteligencia artificial la herramienta por excelencia para todos los eh, periódicos, para todos los eventos, para todos los
centros de reflexión de la sociedad como la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial, los países, las cámaras de diputados, senadores, están reflexionando sobre cómo normar, cómo regular, cómo aplicar, cómo preparar en la inteligencia artificial, pero el área que todo mundo está pensando, sin decirlo, es el área de que se llama inteligencia artificial generativa, la cual se enfoca a realizar servicios utilizando documentos de textos o documentos en donde podemos sacar el texto. Por ejemplo, una presentación audio, un video, todo lo que son los documentos escritos de forma manuscrita o escritos y impresos y firmados al calce, documentos legales o documentos generados por aplicaciones Word, Office o inclusive todo lo que es los chat del Facebook o todo lo que son las hilos de comunicación de Twitter o X, todo lo que se hace con los WhatsApp, con los correos, o sea, todo lo que sea información digital que puede ser estructurada o no estructurada, pero es digital, todo puede ser transcrito a texto. Entonces, esto es la gran materia prima que se necesita, por eso puedo decir que hay demasiado. En cualquier investigación social, política, tenemos demasiados elementos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de maravilloso la inteligencia artificial generativa que hoy todos quieren aplicarla en gran parte de sus procesos productivos? Y eso, cuando hacemos referencia de documentos, podemos crear cuestiones con texto, con imágenes, con música, con audio, con video, e inclusive ahora en los nuevos enfoques, inclusive los nuevos eh, modelos que vamos a hablar, que se llaman LLM, ya son capaces de hacer pensamientos matemáticos que lo vamos a procesar después. Pero todo esto viene, el cambio más importante en la inteligencia artificial es que se cambió el enfoque no solamente para imágenes, sino ahora para el lenguaje, el texto. Y por eso surge hace un par de años, no ahora, unas herramientas de entendimiento de cómo se construye un idioma, qué, qué es un idioma, cuáles son las componentes básicas de un idioma, y eso es lo que se llama, en términos ya muy particulares, técnicos, el Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Es una rama que, como les decía, surge en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial, y después tenemos herramientas poderosas de lingüistas muy conocidos, que uno de ellos ahora, un gran filósofo que no solamente es matemático, lingüista, sino un filósofo del conocimiento humano y de la reflexión de la ética, que se llama Noam Chomsky. Y Noam Chomsky hace muchos años, en los años 40, 50, hizo muchas contribuciones de cómo se construye un idioma, y por eso la lingüística y el manejo del idioma es estratégico para entender por qué la ciencia de datos en su aspecto de inteligencia artificial y en particular de textos, que se llama inteligencia artificial generativa, es tan importante en este nuevo cambio disruptivo. Así, sin eh, abusar de mi formación de matemático, eh, yo puedo decir que la matemática es una herramienta por excelencia para representar los conceptos. Y aquí hay un gran dilema, una gran polémica. La matemática no sirve en su esencia básica para resolver problemas. La esencia básica de la matemática es para representar fenómenos que, una vez que está representado adecuadamente con símbolos o nuevos enfoques que se inventan en matemáticas, se pueden hacer construcciones que permiten
no a lo mejor no resolverlo, pero sí aproximarlo y dar un punto de vista con cierta sesgo, cierta probabilidad de veracidad, y eso es la matemática. ¿Y la matemática qué ha hecho en la inteligencia artificial en su nuevo enfoque, que es un enfoque de textos, de lenguaje? Es representar de forma matemática lo que es un texto. Un texto, pues como lo estamos pensando siempre en matemática, se descompone en páginas. Hablemos de un documento normal de lo que se llaman textos, páginas. Las páginas están compuestas de oraciones y las oraciones están compuestas de palabras. Entonces, lo que hace la matemática en su primer enfoque es representar lo que es una palabra, un vector, con un vector. Las palabras en su estructura más clásica, lo conocemos como los idioma, pero ya desde un punto de vista ya de estudio analítico se llaman tokens las palabras, y los tokens es la esencia. Las palabras son ejemplos de tokens, y los tokens son lo que se representa de forma vectorial. Y eso es un cambio muy importante, no es muy antiguo. Podemos decirle que gracias a los inventos y descubrimientos del grupo de Google que estaban enfocados en la traducción, inventaron, estructuraron una representación de las palabras a vectores, y eso le llamaron Word to Vector. Es un mapeo de una palabra a un vector, Word to Vector. Es en 2013, no tiene muchos años, tiene 11 años que se inventó eso y se representó un token por una versión matemática, que es un vector de muchas dimensiones, pero es un vector. Y después, en ese conjunto de ideas, otro grupo muy importante de la Universidad de Stanford genera un nuevo enfoque un poquito más evolucionado, pero todo esto tiene atrás toda una serie de conceptos matemáticos de cómo represento, cómo detecto cuál es el vector, qué valores le doy a las componentes del vector. Se usa una gran formación de lo que son las redes neuronales, con la entropía, y ahora una bola de muchos elementos matemáticos que no voy a elaborar hoy, en otro día. Tal vez es una área que me apasiona. Entonces, podemos decirle que una palabra, un token, la palabra hombre, mujer, están semánticamente en significado muy cerca uno del otro, y cuando los representamos en vectores, esos dos vectores deben estar cerca en lo que los matemáticos llaman una métrica, como mido que un vector está cerca de otro, etcétera, rey, reina, y entonces se hacen métricas, pero ya asociadas a conceptos matemáticos del cálculo vectorial, el cálculo tensorial, porque un tensor es una generalización de un vector, y esos son áreas milenarias, no milenarias, perdón, de muchos años. Y así tenemos la distancia, que es la distancia del coseno, y muchos ejemplos matemáticos que en otra ocasión vamos. Entonces, lo importante, lo dejemos, hace 10 años se tiene el elemento, y vamos a seguir esto con estos elementos.